Hoy día conversaremos con el psicólogo Marlon Romero Buendía, magíster en Psicología Educativa, quien nos contará sobre sus experiencias y nos dará algunas recomendaciones sobre esta hermosa área. Vamos juntos a poder conocerlo. En Aurea. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación y también pues por esa apertura de poder conversar el día de hoy un poquito más respecto a la psicología educativa. Entonces, Marlon, cuéntanos, ¿desde hace cuántos años tienes experiencia en el área educativa? Bueno, netamente yo vengo trabajando en colegios ya desde que yo estaba en la universidad, en realidad. Estaba ya casi pues en sexto ciclo, séptimo ciclo, más o menos por ahí, ¿no? Entonces trabajé en un colegio estatal, trabajé también en un particular bien reconocido como Huancayo. Ya más o menos desde ahí, o sea, te hablo desde el año más o menos 2011, más o menos por ahí, ¿no? Fueron las primeras experiencias dentro del área. Sí, 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 los primeros inicios, los pininos, pero sin título, pues. Entonces, desde las prácticas preprofesionales. Sí, 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 porque siempre me ha gustado poder ver el desarrollo de aprendizaje, de intelecto, de capacidades cognitivas, conductuales de un estudiante. Entonces era desde muy antes yo, ¿no? Esta inclinación por la psicología educativa. Que dicho sea de paso, incluso el internado lo hice también en la parte educativa, ¿no? O sea, toda la formación de la que tengo es educativa, netamente educativa. Y antes de que empieces dentro de esta área, ¿tenías alguna idea general, alguna expectativa? ¿Tenías alguna forma de ver el trabajo del psicólogo dentro de las instituciones educativas o en el área educativa en general? Bueno, en realidad, desde que nos enseñaban en la universidad, pues decían que el psicólogo era como un tutor, pues, ¿no? Entonces, no había tanto campo, en realidad, no había mucho tema laboral del psicólogo educativo antes. Y bueno, trabajaba, pero veía más que el psicólogo educativo pues para la oficina, ¿no? Y esperaba a los estudiantes, tipo un consultorio, pues, ¿no? Que sí me gustaba, pero era como que no cubría tanto mis expectativas. Pero ya con el paso de un poquito del tiempo y de los años, pues he visto que no solamente el psicólogo educativo es de oficina, también es un poquito a veces hasta comunitario, podría yo decirlo, porque hoy en día ya incluso en los GECS, en algunos GECS hacen visitas domiciliarias y trabajan a la par, ¿no? Con el asistente social o con la parte también asistencial del colegio. Entonces es en el desarrollo ya de la carrera que te das cuenta de las funciones más claras del área Sí, educativa. sí, sí, porque lamentablemente en el internado incluso antes no hacías pues netamente la parte práctica, sino que lamentablemente te cogían como fueses como un secretario, pues, ¿no? O como un asistente, pero más no te dejaban trabajar con los estudiantes. Porque bueno, también por el mismo hecho de, bueno, yo hice mi internado en dos instituciones privadas, pues sí, los padres eran un poquito exquisitos, pues entonces no tenían contacto directo con el practicante, sino que era el psicólogo el encargado, pues, y quién eras tú, hablando de pues, esos tiempos, ¿no? Ahora no es así. Eras tú quien pues ordenaba su agenda, quien ordenaba su escritorio, quien lo tenía limpio el escritorio, como que teníamos que pagar el derecho al piso, lo que llamaban antes, pues, ¿no? Pero que ahora no es así. Definitivamente ahora el interno en psicología educativa no realiza esas actividades porque ya cambia su perspectiva, ¿no? ¿Y qué actividades eran las que estaban bajo tu responsabilidad? Bueno, sí tuve la buena experiencia de trabajar con una psicóloga, colega, amiga de un colegio estatal que me mandaba, en ese tiempo había bastante demanda de casos, pero por temas de conducta. Entonces, me mandaba a hacer programas de modificación de conducta. Entonces, por grupitos, ¿no? Entonces, era una condición para poder volver a matricularse el año que entra del colegio. Entonces, era un programa muy bonito porque inmiscuía al estudiante y a los padres de familia. Ahí aprendí bastante el tema de modificación de conducta. Entonces, tuviste la gran oportunidad de desarrollar justamente esas actividades que nosotros veíamos de manera teórica. Sí, porque la psicóloga tenía pues un horario, una carga laboral muy fuerte. Entonces y a mí me gustaba mucho la parte educativa. Entonces yo tuve la apertura de decirle a la psicóloga para poder trabajar con ella, ¿no? Y me dio la oportunidad de trabajar, sí, pero lo que sí tuve que pasar es por bastante el tema de leer. Me pasaba pues varias veces leyendo. Y era bonito porque se notaba la clase de psicóloga que tenía porque era como que tú salías del colegio, conversabas con la psicóloga y te decía, a ver, háblame. ¿Qué dice, por ejemplo, la reestructuración cognitiva en base, digamos, a conductas o la disfunción familiar? Entonces, la psicóloga era como un libro abierto. Tú caminabas y tú le seguías hablando. Creo que en realidad el proceso de internado, de prácticas preprofesionales, buscan exactamente eso, ¿no? De que los asesores tengan la oportunidad de enseñarnos directamente cuáles son las mejores estrategias, caminos o los conocimientos necesarios para desenvolvernos adecuadamente dentro del área en el que estamos
Sí, en realidad ese es el objetivo del asesor, pero no muchos asesores hacen ello. Y eso tú lo puedes observar en los coloquios. Tú eres asesor desde hace algún tiempo ya. Sí, desde el año 2015, 14, 15, de Entonces, eso. ya has tenido muchos estudiantes que han estado bajo tu tutela. ¿Cuál es la diferencia del trato que tal vez o las experiencias que has tenido tú en aquella oportunidad a las oportunidades que has dado ahora a tus propios internos? Antes, como te mencionaba, eras tú el asistente del psicólogo. Eres tú el asistente. No tenías injerencia en la parte administrativa, en la parte de incluso los procesos que podía haber, en toma de decisiones. No podías apoyar en un plan de trabajo. Como, era bien limitante, ¿no? Pero ahora es todo lo contrario. Ahora, por ejemplo, yo siempre doy apertura a mis estudiantes, bueno, desde antes, ¿no? De que él no debía ser mi asistente, él debía ser un soporte más para la... Bueno, antes se le decía oficina de psicología, ahora se le menciona como un servicio psicopedagógico, ¿no? Porque ya se fusiona la pedagogía con la psicología, ¿no? Entonces, son ellos incluso los brazos derechos de nosotros, los psicólogos, porque están inmersos dentro de ese proceso también. Entonces ya tienen la oportunidad de poder trabajar con estudiantes, de poder entrevistarlos, de poder hacer sus evaluaciones. Obviamente que no es una evaluación y una entrevista de casos fuertes, porque los hay. En cada colegio, en cada institución, acá en la universidad hay casos fuertes, donde el interno sí puede coger algunos casos como por ejemplo de orientación y consejería, y puede escuchar algunos otros para que se pueda guiar más o menos, ¿no? Pero netamente tener la injerencia, por ejemplo, en un caso legal de tenencia, de violencia, no lo puede, porque tú sabes bien de que un perito, un psicólogo forense incluso va a observar y va a decir, pero ¿cómo es posible que un interno pueda hacer eso? Pero el interno sí puede estar tras nosotros, como observador, como veedor, y puede aprender. ¿Cuál es el proceso que tú das a tus estudiantes, ¿no? A los internos? Primero siempre les doy una bienvenida. El estudiante tiene que ser siempre, tiene que estar cómodo en sus prácticas preprofesionales, porque nosotros somos los maestros, en cierta manera, de poder educarlos a ellos, ¿no? Entonces, desde ahí he aprendido de que cuando no tiene practicantes no debe ser su asistente. Debe ser nosotros debemos ser mentores de ellos, y como tal darles una bienvenida, que sea un acogedor, un lugar donde sea acogedor para ellos. Yo les doy la bienvenida. Siempre a veces preparamos, por ejemplo, puede ser un desayuno, puede ser un almuerzo, ¿no? Pero con muchos límites para que puedan saber distinguir entre el asesor, el psicólogo o la psicóloga y el interno, ¿no? Y todo ese proceso es bonito porque, como te mencionaba, ellos tienen esas reuniones de interaprendizaje. Entonces, no solamente no solamente el interno aprende del psicólogo, el psicólogo también aprende de ellos. Y obviamente que ellos, por ejemplo, ahorita están pues frescos. O sea, hay incluso baterías, hay pruebas, hay estrategias, métodos que nosotros no sabíamos. Nuestros métodos son, por llamarlo así, pues arcaicos, ¿no? Entonces ellos salen con nuevos métodos. Entonces, en el proceso de tener nuevos internos, la búsqueda es darles una bienvenida para que sepan que es un ambiente familiar, un ambiente acogedor en el que van a tener nuevos conocimientos y tienen la libertad de compartir sus conocimientos. Pero ¿cuáles son las primeras actividades o las responsabilidades iniciales que les das para que ellos puedan desarrollar tal vez dentro de los salones o con los estudiantes o inclusive con docentes? Bueno, primero se desarrolla un plan de trabajo. El mismo hecho del plan de trabajo, yo tengo esa costumbre de que el plan de trabajo se debe ser diversificado. Un plan de trabajo para estudiantes, un plan de trabajo para docentes o plan administrativa y un plan de trabajo para maestros, ¿no? Y también para los padres de familia. Entonces yo siempre enfoco los cuatro entes: estudiantes, padres, maestros y la parte directiva. Eso sí se engloba toda la comunidad educativa, ¿no? Sí, porque es un trabajo macro, ¿no? Pero usualmente hay algunos colegas que no hacen ello, es un plan general para todo ese punto. Pero obviamente que las dimensiones son distintas. Entonces tú tienes que hacer un plan de trabajo para estudiantes, por ejemplo, en el tema de tutoría, ¿no? Obviamente que en algunos colegios no hay esa hora de tutoría, pero hay espacios libres. Hay docentes que faltan, piden licencia. Entonces es ahí donde el interno, el psicólogo, aprovecha todo lo posible para poder abarcar la parte de tutoría. Hay padres de familia que necesitan, ya no se dice escuela para padres, pues, ¿no? Ahora se le llama escuela de familias o para familias, ¿no? Entonces es ahí donde tú aprovechas incluso y haces la estructura de la escuela para familias. Entonces, usualmente antes también pues se solía hacer una escuela de familia general para todos. Ahora se puede hacer por niveles, Sí, por edades, claro. inclusive dependiendo de las necesidades de cada grado, cada sección. Sí, yo por ejemplo trabajo, digamos, el inicial aparte, la primaria parte y la secundaria parte, porque obviamente las dificultades y las edades cronológicas son distintas y las problemáticas son distintas. Entonces yo suelo trabajar, y eso ya sabe mis internos, ¿no? Tienes que hacer un tema netamente, no para todo inicial, porque inicial pues es amplio, es 3 años, es una gran diferencia a los 4 y los 5 años. Entonces se hace una temática para 3 años, otra temática para 4 años, otra temática para 5 años. Entonces los internos tienen ese primer proceso, hacen un plan de trabajo. Entonces muchos de ellos dicen, wow, entonces voy a trabajar mucho, pero es que el interno no es que tiene que trabajar, tiene que potenciarse todo el conocimiento que ellos tienen. Y obviamente cuando se desarrolla esa parte de escuela para familias, el interno no tiene que ser esa persona de pasar tus diapositivas. O sea, él no tiene que ser tu asistente. Él tiene que ser la persona, por ejemplo, yo siempre he dicho, no, ok, tú vas a dar la parte de iniciativa. O sea, yo doy la bienvenida, te voy a presentar a ti, porque el interno tiene que tener injerencia en ese proceso.
los presento a ellos y ellos hacen la dinámica de inicio, rompen el hielo, ¿no? Obviamente que no les pongo a hacer la escuela misma porque tú sabes que a veces cuando salen de la universidad son un poquito tímidos y ya me ha pasado que a veces están ahí tartamudeando, no que no puedan, sino que están tímidos, pero poco a poco se hace ese proceso, ¿no? Entonces lo primero que hacen es un plan de trabajo. Un plan de trabajo dividido, como te digo, en los 4 centros de un colegio, como también puede ser de la universidad. Acá en la universidad también se divide. Hablando exclusivamente de internos, ¿cuáles son los consejos de las temáticas que deberían de poder tal vez reforzar para ingresar adecuadamente a un internado dentro de una institución educativa? Que leer y tener en conocimiento mucho la parte también teórica. Si bien es cierto, dentro de un colegio no te ayuda la teoría, pero al menos tener en conocimiento. Entonces yo siempre les digo eso, ¿no? Lean bastante la parte humanista, ¿no? Siempre lo que es psicología humanista, la otra rama que es el cognitivo-conductual, ¿no? El mismo hecho de condicionamiento, estructuras que hacen de que un estudiante tenga mayor preponderancia dentro de un colegio. Yo considero de que cuando un estudiante va a pasar al internado a una parte educativa tiene que manejar bastante la parte humana. Entonces, un punto importante dentro del trabajo en el área educativa es el conocimiento para poder establecer acciones específicas, claras y que tengan resultados adecuados. De todas maneras, porque hay veces colegas que te dicen, no, pero no es necesario que puedas leer, pero si no sabes la teoría no puedes saber la práctica, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, no estamos enfatizados en lo que te mencionaba, cómo es un programa de modificación de conducta. Entonces, eso me ha pasado, la mala experiencia en el coloquio. Entonces, tal vez uno de los grandes mitos que se tiene es que para poder trabajar en el área educativa en una institución no es necesario saber nada. Anda nomás y siéntate. Pero ese es el error, y pasa. Hay personas que trabajan en colegios que pues, no tienen esa noción de la psicología educativa, por eso es que les aburre el trabajo, por eso es que no disfrutan su trabajo. Yo puedo estar en un colegio, como lo he estado ahora último, cuando estaba en la UG Concepción, y yo me fui a Comas. Entonces a mí me encantaba. O sea, yo llegaba a mi colegio a las 8 de la mañana y no miraba el celular o la hora para salir. Como muchos sí lo hacen quizás, ¿no? Porque yo disfruto, o sea, estoy en ese afán de hablar con mis estudiantes, a veces también hasta incluso juego con ellos en el recreo. El psicólogo no debe ser de oficina, debe estar sentado. El psicólogo también debe inmiscuirse en las labores que tiene el estudiante. Dentro de las características, entonces, para poder cumplir adecuadamente las funciones en el área, tenemos que tener, primero, la capacidad de establecer la base teórica que nos va a dar el fundamento de las acciones. Y después el aspecto humano, ¿no? Como dices, la empatía, el generar espacios adecuados de confianza, que nos den la oportunidad de poder involucrarnos adecuadamente con la comunidad educativa, especialmente con los estudiantes. Sí, y aparte una ventaja, y bueno, eso depende de cada profesional, de cada psicólogo. Una ventaja, por ejemplo, la que yo tengo es que no mido el tiempo. Entonces trato de atender y abarcar digamos, es un problema de violencia, no mido un tiempo y decir solamente voy a atender media hora. No, o sea, trato de explayarme porque lo que necesita un padre es eso, no es un proceso de orientación. La orientación y la consejería no es una cuestión de que siéntate, qué haces, qué no haces, ya llora, te doy pH y ya está, y vuelve, ¿no? La consejería y orientación es un tema muy complejo, haces que la persona se pueda abrir, ¿no? Y en ese proceso de abrir, pues tú le aperturas esa confianza. Yo considero que cuando la persona al menos suele tener ese llanto en ese momento, después de haberte contado muchas cosas, y incluso te cuenta cosas muy íntimas, yo considero que ya apertura confianza. Entonces ya apertura todo un proceso de consejería que se puede dar, ¿no? Que muchas veces incluso está en discusión el tema de la terapia. Y dicen los colegios no son terapéuticos, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que el psicólogo tiene la formación como terapeuta? Sería una oportunidad. Sí, y sí se puede hacer, ¿no? Entonces, el detalle es que en colegios entenderás de que hay mucha bulla. No es el lugar idóneo, salvo que sea por las tardes, ¿no? O una oficina muy aparte, que obviamente que sí se puede hacer, pero estamos cayendo en el mito de siempre, diciendo no es terapéutico, exacto, no es terapéutico, pero cuando el psicólogo no tiene la formación de terapeuta. Yo considero que, por ejemplo, por ahí el psicólogo también puede hacer terapia, ¿no? Si tiene la formación de terapeuta, pero caemos también en el error de que muchas personas nos llamamos terapeutas cuando no tenemos ni la formación, o al menos yo digo siempre, y eso siempre ha sido mi posición, ¿no? De no haber leído siquiera algunos libros, como por ejemplo la guía o la interpretación de Marshall, que esos libros incluso vienen desde Argentina, ¿no? Que son obviamente propios, son dichos textos con los que se forman los terapeutas. Entonces, yo considero que sí se puede hacer. Claro, con las aclaraciones y las salvedades de que el colega debe tener la formación terapéutica ya cumplida, ¿no es cierto? Y que se pueda tener también un espacio adecuado para desarrollarlo de la mejor manera. Sí. Si no estaríamos yendo incluso en contra de nuestra propia ética profesional, de no brindar un servicio adecuado a las personas que confían en nosotros, ¿no? Sí, e incluso yo te contaré pues esto, porque también soy jurado de coloquio. Muchas veces en los colegios dicen, ¿no? Recomendaciones, se sugiere llevar terapia cognitivo-conductual. O aquí se hizo un programa de modificación de conducta, o hice un programa nuevamente, ¿no?
cognitivo-conductual. ¿Ya? Pero ¿cómo lo has hecho? Allá es que en la universidad nos han enseñado así, así, así. Obviamente la universidad te enseña, pero trabajar ya con personas, en este caso el proceso de aprendizaje es distinto. Entonces no vais a hacer un programa de modificación de conducta así por así. ¿No? Yo siempre sabía decir de que un interno, por ejemplo, debe manejar eso, debe manejar lineamientos de modificación de conducta, porque en un colegio sí se da ese programa, sí se hace. ¿No? Entonces el interno debe tener harta noción de modificación de conducta, harta noción de ello, ¿no? Porque nosotros como psicólogos educativos reestructuramos esa manera de pensar, de actuar, ¿no? Pero justamente ahí está la formación y esa es una escuela, ¿no? Porque te dicen, ¿qué escuelas implica la psicología educativa? El humanista y el cognitivo-conductual, pero debes de manejar el cognitivo-conductual, debes leer, debes estudiar, debes prepararte, debes formarte como tal, ¿no? Cuando tienes esa noción, pues las cosas suelen cambiar, ¿no? En el caso específico de estudiantes tenemos posibilidades para poder involucrarnos un poco más en la educación final de los chicos, ¿no? En sus estructuras de formación de personalidad inclusive. Pero en el caso, por ejemplo, del trabajo con docentes, ¿qué actividades se aconseja que tal vez el interno conozca y que ya dentro de la propia experiencia de psicólogo puedes orientar como actividades que sí son necesarias dentro de esta práctica? Lo que pasa, Jaime, es que trabajar con docentes es a veces un poco no complicado, pero es muy complejo, de verdad. Porque tú sabes entender que un docente es contratado y otros son nombrados. Y ahí la pregunta, ¿cómo trabajar con este tipo de docentes? Y cómo trabajar con un contratado. Con un contratado es mucho más fácil en realidad porque está contratado nada más, ¿no? Pero el detalle son estos docentes que son nombrados. Entonces, cuando uno quiere trabajar con docentes, en primera instancia, el interno tiene que ser veedor, ¿no? Porque si tú lo mandas a trabajar y habrás quizás pasado esa experiencia de que cuando un docente que es nombrado o hasta a veces contratado lo mira que es esto jovencito o jovencita, no le hacen ni tanto caso. Pero yo considero que en ese aspecto del docente debe ser más científico, nosotros, de tocarles a ellos temas que le importan. Y se trabaja de la mano con la psicopedagogía. Entonces, con ellos se trabajan leyes. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre trabajo con docentes lo que es la ley de la 21719, la ley de la buena convivencia escolar, si se ve. Entonces, eso cuando tú le dices a un docente, ¿sabes qué, maestro? Usted como nombrado, como contratado, debe saber esta ley. Por ejemplo, tú le hablas a un maestro nombrado de las reformas, de las leyes, está como un pececito en el agua, porque eso le encanta al docente nombrado, porque él se coge de leyes y leyes y leyes. Y cuando tú le dices, por ejemplo, le vas a dar una asistencia técnica respecto a tal decreto supremo, a tal ley, y sabes y conoces tú eso, el docente está atento. Entonces combinas la experiencia también con la parte de los contratados. Y eso es un plus al docente, por ejemplo, hacer tu asistencia técnica y para eso elaborarte un díptico y decirle, maestro, ¿sabe qué? Tome, este es un pequeño presente del servicio psicopedagógico del colegio. Y a eso que te avale, que esté sellado mediante directiva, por dirección, por el coordinador, por el psicólogo, es un documento que pesa, ¿no es cierto? Y a eso pásale tu listita de recepción de documento. Entonces, esas formalidades, aunque no lo creas, le gusta al docente nombrado. O sea, está acostumbrado a eso, porque tú le entregas un documento y ¿dónde firmo? Mi cargo. O sea, ya tienen esa noción. También la casuística es importante, al menos dentro de la experiencia docente. Mira, esto de las casuísticas es una estrategia muy interesante porque incluso tú puedes entrar a tallar una casuística real que pasa en el colegio. Obviamente que lo vas a cambiar datos, o sea, vas a modificar, ¿no? Ciertas cosas y lo puedes dar a conocer en una PPT. Entonces ahí incluso vas a ver la apertura que tiene el docente frente a una realidad problemática. O sea, es una realidad la que está pasando en tu colegio y cuál es el accionar de un maestro. Entonces, eso es un plus, porque las casuísticas son muy buenas en la parte educativa. Eso también le gusta al docente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Entonces, pero hay docentes, como te digo, que he tenido la mala experiencia de escuchar, que siempre decían, no, entonces el psicólogo decía, ah, te va a jugar. Entonces ya nos ven como si fuéramos unos payasitos o como si íbamos a entrar a jugar, lo que les va a hacer reír. Entonces yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Y he tenido hasta una controversia con unos colegas y siempre he dicho, no, o sea, el psicólogo está formado, ha estudiado 5 años, 6 años. Bueno, ahora son 5, antes hemos estudiado 6 años, pues, ¿no? Exacto. Pero hemos estudiado 6 años para hacerlo jugar. Y ya en los colegios tienen esa idea, ¿no? El psicólogo ya, ¿quién va a hacer, por ejemplo, la presentación, el rompehielo? Al psicólogo, ¿no? Pero haz tú ese rompehielo, pero de una manera mucho más científica, lo que te mencionaba, ¿no? Trabaja con decretos supremos, con leyes, con programas de innovación, que eso les gusta a ellos, ¿no? Al final, dentro del trabajo con los docentes, no nos podemos limitar solamente a la práctica de talleres mediante el juego, sino que lo podemos utilizar como una herramienta, pero el trasfondo tiene que ser igual el compartir el conocimiento para mejorar el proceso educativo de los chicos. Y como Claro. decías, las leyes también en muchas oportunidades son densas, son complejas, y tener estrategias para poder hacerlas amenas, creo que una de las herramientas más adecuadas que mencionas es la casuística. Claro, y mira, hay leyes que son bien complejísimas, de verdad. Pero esa chamba de la lectura de quién es el psicólogo. Y tú le vas a dar, no algo fácil, pero le vas a dar algo resumido. Pero tú te vas a nutrir de eso.
Porque tú vas a cualquier lugar y dices, oye, y en entrevistas te pasa eso, ¿no? Cuando tú pasas por una entrevista para trabajar en colegios, hay algunos sujetos que te preguntan las leyes, ¿no? Y imagínate que no sepas la ley. Entonces, hay un problema. Y al final, la idea como lo mencionabas, de los estudios es que se nos forma científicamente para poder generar espacios que contribuyan al desarrollo de la persona. Y no es adecuado limitarnos solamente a esta función recreativa, que puede ser importante en los inicios, intermedios o finales, por ejemplo, de un taller, una capacitación, pero que deben estar orientados hacia el mismo tema. Por eso es que siempre se dice, como te mencionaba a un inicio, que ya no es departamento de psicología, oficina de psicología, es un servicio psicopedagógico, porque se supone que en un colegio incluso el psicólogo debe trabajar a la par con el coordinador de tutoría. Es lo que le llaman hoy en día los colegiados. Hay colegiados de tutoría. Entonces, cuando el tutor, el coordinador, perdón, y el psicólogo se juntan, van a hacer magia los dos. Porque uno apoya al otro, los dos se apoyan. Entonces ya el psicólogo no está solo. Entonces ya el psicólogo trabaja a la par con el coordinador de tutoría. Incluso ahora el psicólogo ya está considerado dentro de un colegio, dentro de la parte de tecnoestructural, ¿no? Porque también, no sé si habrá visto, pero antes el psicólogo ni aparecía en el organigrama o en la tecnoestructura. O inclusive en instituciones públicas tenía plazas de docentes, Sí, o de talleres para sí, poder ser contratado. Y muchas veces, desde antes había un amigo psicólogo que ha cogido plazas de docentes. Yo había cogido una plaza docente cuando empezaba a trabajar porque estaba. Sí, muchos que hemos pasado por la experiencia hemos tenido que tener esa... Claro, y o sea, antes era así, porque antes no había mucha cancha, no había mucho trabajo para el tema de psicólogos educativos. Antes incluso, pues, Jaime, no había ni siquiera ambientes para un psicólogo. Yo me acuerdo que atendía debajo de la escalera, ¿no? Pero ahora incluso los GECs tienen que ir a un aula prefabricado, tienen su propio consultorio, ¿no? Entonces, antes no, ahora he visto, porque creo que ahora la mayoría de GECs están así, tienen su propia prefabricados, ¿no? El prefabricado tiene su sillita, su escritorio bonito de melamina, todo eso, ¿no? Pero antes había escritorio de melamina. O sea, no. Era el último que sobraba. Claro, y yo incluso he trabajado en Bangkok, he trabajado con esos escritorios de metal, esos antiguos, pero que te golpeabas la pierna y te dolía pero un millón. O sea, con eso, que era chiquitito, ¿no? Y mi sillita que era de plástico. O una carpeta que ya está en desuso. Así era. Así hemos empezado muchos, los psicólogos educativos, ¿no? Muchos hemos empezado ahora. Pero ahora, pues, el psicólogo ya educativo está un poco más empoderado. Entonces, reconociendo que la base fundamental es el conocimiento científico de los años de estudios que hemos tenido, lo complementamos con la parte humana del psicólogo, también debemos poder tener la habilidad de involucrarnos en todos los instrumentos de gestión que mencionabas, Sí, sí, porque al final nosotros vamos a aplicarlos dentro de nuestra propia práctica profesional. claro. Y eso se da, eso se tiene que dar. Los colegios, los GECs, por ejemplo, tienen semanas de gestión, donde en la semana de gestión el psicólogo tiene que tener participación. Hay colegios que sí lo tienen, o sea, y genial por ese lado, porque también le dan apertura al psicólogo para que pueda dictar su asistencia técnica. Los colegios tienen pues su PAT, ¿no? Tienen su POI, tienen su RIN, tienen su PEI, donde el psicólogo dentro de todo ese proceso de gestión administrativa debe saber. O sea, el psicólogo, cuando entra a trabajar a un colegio, puede venir, por ejemplo, un especialista de y diciendo, ¿no? ¿Y en qué consiste ese PAT? O sea, el psicólogo debe estar dentro del proceso del desarrollo del PAD, del PI, y sobre todo dentro de lo que es el RIN, un reglamento interno. Entonces, el trabajo dentro de la psicología educativa es mucho más complejo de la visión que se tiene Sí, en general. sí, lo es, pero muchas veces el psicólogo educativo no piensa eso, pues el psicólogo piensa que solamente va a ir a lo que usualmente estamos acostumbrados a decir, consejería de orientación, consejería de Me orientación. siento en el consultorio a que los tutores me manden a los chicos problemas, converso con ellos, los devuelvo y se acaba mi día. Claro, o sea, o como diciendo, ah, ya, te estás portando mal, te voy a llevar al psicólogo. El psicólogo es el cuco, Es el castigo. ¿no? Es el cuco del colegio, y no es así, pues. Entonces, ¿y por qué el docente tiene esa actitud? Porque no sabe, no tiene el valor de un psicólogo en un colegio. Entonces, tú no puedes ser el efecto castigo en un colegio, no puedes ser el cuco. Entonces, Marlon, ¿qué recomendaciones serían las que les des a los estudiantes de psicología que quieran incursionar dentro de esta área tan importante que es la psicología educativa? Yo considero de que nuestros estudiantes deberían tener apertura a poder leer un poco más, porque sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría, pero leer temas que sean involucrados netamente en la parte educativa, como ya te mencionaba, ¿no? Bastante la parte humanista, la parte cognitiva, la parte conductual, escuelas, corrientes, pero también considero que ellos deben de potenciarse bastante en la experiencia, ¿no? Que se empapen en los procesos de casos que puedan haber en un colegio. Obviamente que no son todos los casos, pero en los que son fuertes también que puedan escuchar. Que el psicólogo no tenga esa opción de decirle, ¿sabes qué? Retírate, porque es un tema muy delicado. Pero pregúntanos, si los retiramos, ¿cuándo van a aprender? ¿No? Entonces, yo considero que el estudiante debe sentirse inmerso ahí, que él pida, que quiera participar, que innove, que dé planes, que pueda proponer planes de mejora, planes de innovación, y eso pueda ayudar
a que puedan crecer profesionalmente. Pues. Que pierda el miedo, que participe, que pueda generar ese proceso formativo del cual al final es el objetivo de la práctica preprofesional, ¿no? Sí, sí, o sea, y sobre todo eso, no perder el miedo. Porque ¿quién empieza sabiendo todo? Nadie. Tienen que errar, tienen que equivocarse y justamente pues ahí está el asesor, el psicólogo para que lo pueda apoyar en ese proceso. Exacto. Tenemos un grupo importante que es de colegas que recién están empezando las actividades, las labores dentro de esta área tan bonita que es la educativa. ¿Qué recomendaciones les darías? ¿Qué sugerencias deberían de poder escuchar ellos de tu parte? El profesional debe tener un poco más de formación. Hay cursos de formación, cursos de especialización, hay diplomados. Y a veces caemos al error de decir, pero ¿cuánto costará? ¿Pero cuántos años será? Pero ¿qué es inversión? ¿No? El mismo hecho hasta de estudiar de un grado más, una maestría. Imagínate estudiar una maestría en psicología educativa y porque te gusta la psicología educativa te hace mucho más aún todavía. Entonces yo considero que estos colegas que están emergiendo en este campo, pues le dan una inversión más a lo que ya están haciendo, ¿no? Y sobre todo, poder siempre tener el consejo de gente que ya quizás estamos un poco más de años, ¿no? Y al final, como una conclusión, ¿cómo ves el pasado, el presente y el futuro de la psicología educativa? Definitivamente está cambiando. Para bien, o sea, como te mencionaba, el pasado, pues hemos tenido un pasado muy tétrico, en verdad, como hemos empezado los psicólogos educativos. Y ahora, en el presente, considero que sí se está dando importancia, pero que no se está empoderando todavía. Y yo considero que para el futuro lo que deberíamos hacer es gestión, bastante gestión, para que pueda darse el empoderamiento. Porque si no hay gestión, no hay empoderamiento. Si no hay gestión, no hay apertura de plazas. Si no hay gestión, no hay bolsa de trabajo. ¿No? Entonces, pero considero que esta gestión no solamente debe ser de la autoridad, sino que la autoridad debe también recibir como que el apoyo de los colegas que están inmersos en esta área, ¿no? Es decir, sabes que tenemos una reunión y esto puede ser bien conversado. ¿Pero para qué? Para empezar a gestionar, empezar a movernos y decir qué hacemos. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el colegio tiene una cantidad de agremiados, hay una base de datos. Entonces, de esa base de datos, coger uno por uno. Yo considero que hay incluso psicólogos con más años de experiencia, ¿no? Entonces yo considero que a largo plazo lo que podríamos hacer es gestionar, ¿no? Bastante gestionar. Sería genialísimo, ¿no? O sea, pucha, de verdad, buenísimo de que a fin de año, para fines de año se junte, digamos, a los psicólogos educativos o clínicos, ¿no? Y hagan un informe, ¿no? Anual de cómo está, por ejemplo, el tema de violencia psicológica, cutting, grooming. Obviamente que no está apuntado a todos los psicólogos, pero juntas, digamos, a los psicólogos que tienen más injerencia, más años. Tienes ya tu muestra, al menos. O sea, tu población son todos los colegios. Hasta podría ser una investigación, ¿no? Tienes tu población y tu muestra, por ejemplo, van a ser los 25 colegios más destacados de Huancayo, ¿no? Entonces, ¿qué psicólogos están ahí? Y que se puede hacer esa invitación. Y yo estoy seguro que si se hace esa invitación y se les da un reconocimiento, ¿no? A ese psicólogo o psicóloga por el trabajo de ese año muy abnegado y con resultados y con una investigación que se ha dado, dime tú, ¿no podría trabajarse profesional nuevamente al año que viene con ganas? Con más motivación. Claro, ¿no? O sea, yo pongo eso en una hipótesis, ¿no? Porque a veces, si tú bien es cierto, perdón, sabes que todo es también parte de inversión económica, ¿no? Hacer esas cosas también es inversión. Entonces, tenemos que ponernos en lugar de nuestro colegio profesional. Pero imagínate que si se llegara a pasar ello, ¿no? O hacer, por ejemplo, en una hasta conferencia de prensa, invitar, ¿no? O sea, pucha, yo considero que, de verdad, ahí nuestro colegio se va para arriba. Y ahí el psicólogo está más empoderado todavía. Y al final, como dices, el desarrollo de investigaciones de resultados, el poder plasmar todas las actividades de una manera cuantitativa, también genera la necesidad de poder mejorar inclusive los presupuestos que se tienen a nivel del Ministerio de Educación, la incidencia sobre la importancia del trabajo de uno, dos, tres psicólogos en base a la población. Es una propuesta que tenemos que poder desarrollarla. Bueno, inicialmente creo que van a ser de nosotros mismos, ¿no? Para poder convocar a los colegas. Programas pilotos que puedan generar espacios de trabajo, que puedan tener mejores resultados. Y mira, y todo se basa en base a pilotos, ¿ah? Por ejemplo, el GEC ha sido también un trabajo piloto, ¿no es cierto? Empezó como piloto y ahora ya se ha establecido. Entonces, yo considero que todo puede ser a manera de piloto y se puede establecer, se puede normar y se puede dar a conocer, a emplear. Al final es la capacidad que tenemos nosotros de participar dentro de estas propuestas, acciones, ideas, ¿no? Sí, Y no dejar que pase el tiempo a ver quién lo haga. Eso es importante también. sí, sí, o sea, sí se puede hacer, pero como te voy a repetir, debe haber un representante o como una asociación, ¿no? De psicólogos, no El sé, centro del Perú. pero debe haber ese conjunto, ¿no? De psicólogos y digan, sabes que nosotros, por ejemplo, somos 25 en la muestra, vamos a hacer que este trabajo, ¿no?, se empodere el psicólogo. Ok, chambeamos desde ahora, vamos a presentar resultados a medio año y a fin de año. Lo hacemos con conferencia de prensa. O sea, hay formas. O sea, eso es gestión. Eso es gestión. La organización es importante para poder Sí, gestionar, aprender, compartir y al final
Eso es empoderamiento. Ahora, es cierto, o sea, dentro de todo, nosotros debemos involucrarnos, de participar, ¿no? Acá no debería haber distinciones o quizás hasta discordancias, ¿no? O recelos entre colegas, ¿no? O sea, deberíamos apoyarnos, deberíamos de ayudar a que esto pueda crecer. Ok, yo, Marlon, tengo experiencia en la parte educativa, acá, si me invitan a un lugar, no voy a decir, pues no, lo que pasa es que yo me peleé con él. No, o sea, deja tus cosas de lado personales aparte y suma. Y puedes sumar, y sí se puede hacer, pues, ¿no? Yo considero que cuando tú haces eso, las cosas van a mejorar dentro de nuestro colegio. Y eso que no solamente no va a ser en una gestión, se puede hacer en todas las gestiones de los decanos que puedan ser subsiguientes. Esta fue nuestra primera entrevista del grupo de conversaciones que vamos a realizar con diversos profesionales de la psicología en distintas áreas. Espero que nos puedan seguir acompañando. Muchas gracias, nos vemos pronto.